Maitei peẽme g̃uarã temimbo'ekuéra ha ambue ikatútava ohenduhína ko mbo'epy. Jahechátavahína oñondivepa hajépa ha pévahína ha'e avei iñepyrũetépe oĩhína ñane programa de Guarani 3-pe hajépa Derecho tercer año peguápe. Ha ápengo he'i ñandevehína imandu'a ñandéve pe programa hína sobre los aspectos legales. Ha ñande sapy'ánte jahecha pe Constitución Nacional. Ha chéko árape ajaposépe nendie he'iháicha ápe ko España ñe'ẽme recorrido sobre aspectos legales. Jajapóta peteĩ recorrido iñepyrũete guive hajépa mba'épa ñande jaikuaahína, mba'épa oĩhína umi aspectos legales para que el guaraní llegue a ser una lengua utilizada también en forma oficial, en forma oral y escrita en el ámbito jurídico. Ko'ã ñande jaikuaava'erã hajépa ñañemoaranduguihína abogadorã, pysyrohárarã hajépa jaikuaa porãva'erã mba'éichapa ha mba'éguipa ojepuruhína péva ko ñe'ẽ hajépa ko ámbito jurídico. Entonces tenemos que conocer como futuros hombres y mujeres de leyes cuál es el proceso que se siguió para que hoy día, ¿verdad?, el guaraní esté siendo utilizada en el ámbito jurídico y cuáles son las implicancias que tiene la utilización de esa lengua dentro de lo que es el ámbito judicial, ¿verdad? Entonces, como hombres y mujeres estudiantes de esta carrera que tiene muchísimo que ver con las leyes, que es el manejo de las reglamentaciones, entonces tenemos que saber los fundamentos, de dónde salió, por qué se aplica y cuáles serían las incidencias también. Entonces les invito por eso, por ese motivo, fundamentándome en eso, a hacer un recorrido sobre algunos documentos legales que tenemos y para saber un poquito qué es lo que realmente sabemos de eso y qué nos falta saber para complementar el conocimiento que ya tenemos. Entonces, yo les voy a estar sugiriendo algunos enlaces para poder hacer una lectura, ¿verdad? Y poder tener una noción completa, un conocimiento general sobre lo que tenemos en el ámbito legal, en la utilización de la lengua guaraní y en sus variantes dentro del ámbito jurídico. Muy bien, entonces de esta manera vamos a estar llevando a cabo nuestra lección de esta jornada. Muy bien, y continuando un poquito, ¿verdad? Les quería proponer este cuadro para poder hacer nuestro recorrido sobre aspectos legales que tiene nuestro tema, ¿verdad? Que es la incorporación de la lengua guaraní en las variantes correspondientes dentro del ámbito jurídico. Entonces, este cuadro es según una técnica que se llama SQA. Entonces, ¿para qué sirve esa técnica? Es una técnica para hacer un poco una indagación individual sobre lo que cada uno sabemos. Por ejemplo, sobre esta ley 1/89. ¿Qué sé sobre esa ley? ¿Qué me gustaría saber o qué quiero saber sobre esa ley? Y luego, cuando lo leo y lo analizo, ¿qué es lo que aprendí de esa ley? Y la misma cosa con la ley 4251. Entonces, que yo sé de esa ley, lo poco o lo mucho que yo sé de esa ley voy a anotar ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gustaría saber o necesito saber en el siguiente cuadro? Y finalmente voy a tener el producto, que es lo que aprendí de esa ley. Después voy a fijarme en el siguiente documento
jurídico, que es la acordada 633/2010. Entonces voy a ver qué es lo que sé de ese documento, qué es lo que quiero saber de ese documento y qué aprendí mirando eso. Y finalmente tengo una acordada 838/2013. Entonces la misma cosa, voy a indagar un poquito si yo conozco eso, qué es lo que sé de ese documento, en realidad qué quiero o necesito saber y qué aprendí. Entonces de esa manera hacemos un pequeño recorrido sobre a lo mejor documentos que no son de repente de uso muy cotidiano, pero como estudiantes de derecho tenemos que conocer y saber cuál es su implicancia para el uso de la lengua guaraní dentro del ámbito jurídico. Entonces, de esa manera también conocemos el proceso que se llevó para que realmente hoy el guaraní se esté usando y en las variantes que se van a usar. Entonces, de esa manera vamos a tener un cuadro ahí para poder completar y para poder fijar realmente qué es lo que sabemos, qué es lo que aprendimos y en realidad qué es lo que necesitamos saber. Bueno, entonces con esa técnica vamos a estar trabajando, ¿verdad?, en forma individual, y después vamos a tener un espacio para poder compartir y socializar. Y finalmente, cuando ya hayamos hecho todo nuestro recorrido sobre el aspecto legal, cuando ya tenemos verificado los conocimientos que teníamos, lo que necesitábamos y lo que aprendimos, ¿verdad?, de este recorrido, de esta lectura que vamos a hacer, de la comprensión un poquito de este proceso, entonces ahí vamos a participar de un foro, ¿verdad? Para este contenido, de hecho que en todos los contenidos vamos a estar teniendo un foro, y ese foro siempre va a ser el espacio abierto donde como alumno, como participante, como tutor podemos opinar sobre el tema en cuestión. En este caso viene a ser el recorrido sobre el aspecto legal, un poquito de lo que se refiere al tema de la lengua guaraní. Entonces vamos a poder opinar, vamos a poder expresar nuestras opiniones sobre ese punto, vamos a poder crear un debate sobre ese tema, ¿verdad?, y sobre algún punto de referencia o alguna cuestión, algún a lo mejor caso que se refiera a eso, que nos va a servir muchísimo para poder de repente ejemplificar algunas situaciones. Podemos preguntar, ¿verdad? Esas preguntas pueden ir dirigidas al tutor o a algún compañero, algún participante, y de esa manera podemos llegar a resolver algunas cuestiones o algunas lagunas que tenemos en el conocimiento. Entonces siempre va a ser esa el objetivo de participar en un foro. Entonces que podamos presentar, expresarnos, debatir y que podamos llegar a resolver una situación. De ese modo también este es el espacio para socializar, para conocernos. Por eso ustedes van a tener más adelante unos indicadores donde ustedes van a tener en cuenta paso por paso qué es lo que van a hacer para participar en el foro, que es en el paso 1 que van a hacer, en el paso 2, porque lo importante también es llegar a formar un grupo y que haya una socialización, ¿verdad?, que yo pueda leer lo que dicen mis compañeros o los participantes y que yo pueda opinar sobre eso, refutar eso o fundamentarme un poquito en eso para hacer otros comentarios. Entonces, a continuación también ustedes van a tener ya en el espacio de foro los indicadores a seguir para que podamos participar de esta actividad. Entonces, muchísimas gracias por vuestra atención.
tog̃uahẽ peẽme añuã atã pende tutora Mirtagui aguyje pe che renduhaguére.